esto. Allí está... el ministro Sergio Busso. Bueno, gracias, Angelina. Gracias por recibirnos nuevamente. Bueno, la verdad que hoy con buenas noticias. Eso de que ir a un lugar y que llueva, me ha pasado varias veces y por ahí... No, pero la verdad que la lluvia es una bendición, más allá de que llegue un poco más temprano o tarde, pues la verdad que estos días que pasaron fueron muy duros. Un clima que no viene acompañando desde hace mucho tiempo, 2 o 3 años que vivimos con muchas complicaciones. Quizá este contexto de cambio climático que vos recién hablabas, Evangelina, tiene que ver con lo que nos está pasando. El cuidado de la casa común, la verdad es un tema que hay que no subestimarlo. Mucho hablaba el Papa Francisco de esto, ¿no? El cuidado de la casa común. Digo, pensando y reflexionando en un momento tan especial en la vida de un Papa argentino que está luchando con vencer un momento de adversidad muy difícil. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Hoy nos convoca cosas importantes en la producción. Recién lo hablaba Santiago con el tema de este programa de buenas prácticas agropecuarias, que veo tantos productores que con su cartel se sienten orgullosos, más allá de que el incentivo económico es importante y moviliza, y me parece que es bueno tratar de reconocer que hace bien las cosas en el campo, igual que se le suma también el descuento, que no hay que olvidarse del 5% del impuesto inmobiliario rural a aquel productor que valida buenas prácticas agropecuarias. Creo que Córdoba ha hecho punta en esto, en pensar fundamentalmente en que tenemos que tener una producción sostenible que conserve los recursos naturales. Recién Gustavo hablaba del tema hídrico, por ahí nos olvidamos. Este es un departamento que precisamente yo ya era ministro cuando peleamos muy fuerte por el tema hídrico. Era doloroso de ver cómo estaba la situación en todo el este de Córdoba, bueno, en mi sur también, una situación muy delicada donde vos por ahí estabas planteando cómo resolver los temas, conflictos que se generaban con otras provincias, porque Córdoba es una provincia mediterránea donde el agua pasa y por ahí tiene que terminar en La Pampa, en el sur, en Buenos Aires y sobre todo en Santa Fe. Bueno, hubo mucho trabajo, por suerte hubo trabajo importante también y decisiones políticas que permitieron con los productores construir un montón de kilómetros de canales que en definitiva nos dieron la posibilidad de conducir las aguas, ¿no? Más allá de que nosotros tenemos el criterio, y por eso mucho tiene que ver con el trabajo de conservación del suelo, de retener el agua donde nace, ¿no? Córdoba es una provincia semiárida. Este concepto de querer sacarnos el agua cuando tenemos en abundancia, bueno, es una circunstancia que hay que hacerla, pero en definitiva el concepto mejor es poder retener el agua donde el agua nace, al pie de las sierras, y bueno, ahí hay un trabajo muy importante que una vez no lo ve, pero cuando uno se traslada en zonas de la región central prácticamente ve que hay más de 50 consorcios de conservación de suelo que por ahí no hacen el ruido que tienen importancia en los consorcios camineros, pero que en definitiva también son productores que se asocian para tratar de llevar adelante una tarea tan importante. Pero hoy nos convoca en definitiva a cumplir un compromiso muy importante que cuando asumió Martín de Ayora, antes de asumir inclusive, fuimos a la asociación de consorcios, nos reunimos con la comisión directiva y ellos nos plantearon algunas ideas que después el gobernador las fue plasmando en un contexto de muchas dificultades, porque la verdad el año pasado, lo pueden decir los intendentas, no fue un año fácil, para nada fácil, porque en definitiva entramos en un cambio de tiempos, en un país donde obviamente hubo que tomar muchas decisiones, que nosotros obviamente acompañamos porque creemos que Argentina necesitaba ordenarse, mejorar la macroeconomía, empezar a bajar la inflación, equilibrar las cuentas públicas, no se puede gastar más de lo que se ingresa. Y eso me parece que fue una decisión que el pueblo argentino tomó y todos fuimos acompañándolo. Los sectores públicos, los sectores privados, los productores,
bueno, los que trabajan y producen, en definitiva, son los que más pusieron el hombro para que el país se ordene. Y ojalá que este esfuerzo perdure en el tiempo, ¿no? Porque es un esfuerzo quizá muy doloroso, de sectores que inclusive no le están pasando bien, pero que en definitiva todos estamos convencidos de que Argentina necesitaba eso. Y eso es lo que hay que proteger, hay que cuidar, pero también por el otro lado, todo eso es sostenible si agrandamos la torta, hacemos una Argentina mucho más grande desde el punto de vista productivo, que es lo que sostiene cualquier modelo de esfuerzo. No es ajustando solamente cómo vamos a salir adelante. El ajuste significa para ordenar. Ahora, para pensar en que algo pueda ser sostenible en el tiempo, necesitamos producir más. Y uno de los motores de la economía, ojalá que vengan otros, porque eso va a aliviar mucho al sector agroalimentario o al sector agroindustrial, es el sector productivo. Son ustedes, los hombres y mujeres del campo, que desde hace mucho tiempo vienen poniéndole hombros para que el país medianamente funcione. Y vaya, se han puesto recursos, ¿no? Cuando uno analiza el tema de las retenciones, que es algo que existe solamente en Argentina, porque cuando uno analiza los países de la región, eso no existe. Prácticamente 22 años sacándole recursos al bolsillo del productor para que realmente el Estado Nacional pueda usar esos recursos, y muchas veces, diría en la mayoría de las veces, esos recursos se usaron fundamentalmente para otro objetivo y no se usaron para generar un modelo productivo. Bueno, hoy tenemos este acompañamiento, vemos que el Gobierno Nacional ha tomado algunas decisiones y las celebramos. Esto de aliviar la carga, ojalá que esto se pueda sostener en el tiempo, porque son medidas que son insuficientes, temporarias, pero bueno, son señales, y las señales uno las tiene que celebrar. Nosotros obviamente como cordobeses, igual que los santafesinos, igual que las provincias que son productoras, sobre todo de grano, que son los que más aportan en materia de retenciones, aspiramos que algún día entremos en la normalidad, insisto, como existe en otros países de la región, y es muy difícil competir en un mundo donde realmente la diferencia la marca las presiones tributarias que pueda tener el sector. Cuando uno analiza qué pasa en los lugares donde se sacan retenciones o qué pasa en producciones cuando se sacan retenciones, obviamente la situación es totalmente distinta. Fíjense ustedes que acá, que es un sector muy fuerte desde el punto de vista lácteo. Hemos peleado muchísimo, y ustedes lo saben, para hacer declarada economía regional de lechería. Nos costó mucho trabajo, mucho tiempo que nos escucharan. Por suerte se declaró economía regional de lechería y trajo como consecuencia que se eliminaran las retenciones. La lechería el año pasado entró en un proceso distinto, no digo solamente por esta medida, quizás a lo mejor fue un modelo que acompañó por otras circunstancias, pero esos 200, 300 o 500 millones de dólares que se iban de la cadena, hoy quedan de la cadena, igual que otras producciones. El maní en Córdoba es un ejemplo, ¿no? 150 millones de dólares si hubiera tenido retenciones, hoy sin retenciones son plata que queda prácticamente en los productores, en las empresas, y eso genera inversiones, transformación, porque el productor no lleva la plata afuera, no la lleva a ningún paraíso fiscal. El productor, cuando tiene plata en el bolsillo, lo que hace es rápidamente invertirla en el lugar donde vive. Por eso recién ustedes decían que cuando al campo le va bien, a nuestro pueblo le va bien. Eso es directamente proporcional, y cuando al campo le va mal, la sufrimos todos. Por eso también quiero agradecer la presencia de los intendentes e intendentas que son responsables de cada uno de sus pueblos, que entendieron y me están entendiendo cada vez más que el compromiso de ustedes ya no es solamente urbano, que el compromiso de ustedes tiene que tener que ver con lo que pasa en el sector rural. Nuestros pueblos más grandes o más chicos son todos rurales, porque todos dependen de lo que se produce en el sector productivo. Después transformamos, generamos trabajo, le damos posibilidades de vida, formamos chicos como en Viñó para que puedan quedarse acá, y eso es también un reconocimiento a escuelas como esta, que son un ejemplo, la verdad, de formación y de educación de nuestras chicas y chicos. Así que yo quiero en ese sentido felicitarlos. Igual que también lo que pasa con los consorcios camineros. Entidades insignias, 70 años, esto no es una decisión de un gobierno, los consorcios camineros. Los consorcios se formaron cuando el Estado quizás no existía,
como pasaba con las cooperativas. Cuando no había nada, o el Estado estaba ausente, los productores que hacían se juntaban para arreglarse los caminos. No había otra. 70 años pasaron. Y en estos 70 años que vamos a cumplir el año que viene, queremos un poco también homenajear a los consorcios y los consorcistas, muchas veces denostados, puteados, voy a usar una palabra bien precisa, puteados, pero también los consorcistas son productores, son exactamente productores, no son gente extraña que quiere ser consorcista, son gente que tiene vocación de servicio, igual que la nuestra. La diferencia es que nosotros nos pagan un sueldo para ser intendente, legislador o ministro. A los consorcios y a los consorcistas no les pagan nada. Es vocación de servicio pura al servicio de generar condiciones distintas de producción. Por eso también hay que apoyarlo, hay que acompañarlo y hay que exigirle también. No lo digo yo, lo dice el presidente de la asociación. Nosotros queríamos darle los elementos a los consorcios para que no hubiera excusa. Pablo me decía, esta es una regional que funciona bien, y bueno, y yo creo que funciona bien. Funciona bien por la regional, por los consorcios, pero también, como decía recién Franco, hay que ser transparente y saber que los recursos que los productores pagan a través del impuesto están invertidos en realmente los caminos. La importancia para nosotros no son solamente los consorcios. La importancia para nosotros y todo este esfuerzo que hace el productor pagando impuestos y la provincia devolviéndolo todo en un 98% que no existe en ningún otro lado, es para que tengamos buenos caminos en la red secundaria y terciaria. Ese es el enorme desafío. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Participando todos, tratando de reclamar, diciendo las cosas que están malas. A nosotros no nos preocupa cuando un intendente, un productor nos diga, che, pasé por un camino y no estaba bien arreglado, porque eso nos ayuda también a corregir, a tratar de tener premio y castigo. Al consorcio que funcione bien y que haga las cosas bien tendrá su incentivo, y al que no funcione bien, y obviamente tendrá su castigo. 286 consorcios, no sé si son muchos o pocos. En definitiva queremos fortalecerlo, pero queremos también que este horizonte, este objetivo que tenemos de que haya buenos caminos en Córdoba sea una realidad. Por eso el esfuerzo de poner recursos, el esfuerzo de darle el equipamiento que necesitaba. Recién el presidente decía, pasaron 16 años para que más de 360 maquinarias, de las cuales 180 tractores nuevos, estén en el sistema. Y eso es por el trabajo conjunto que tenemos con los consorcios. Podemos pensar distinto, pero en Córdoba, siempre lo decimos y lo dice nuestro gobernador, podemos trabajar de manera conjunta. Y eso es lo que tenemos que en definitiva, en un momento tan especial del país, poner en valor. Después, la política y la politiquería siempre va a estar a la altura de las circunstancias. Este es un departamento muy trabajador, muy productivo. Lo decía Evangelina, se levantan temprano los productores a ponerle el hombro, sobre todo en producciones tan complicadas, tan difíciles como es la producción de la leche, la industria láctea. Acá hay toda una cadena de valor que en definitiva es un ejemplo, una de las cuencas más importantes que tiene Córdoba, que la pasó muchas veces mal y a veces un poquito mejor, y por eso queremos sostenerla y por eso queremos acompañarla. Los caminos, la infraestructura rural, igual que la seguridad, son dos cosas que yo, cuando me junto con ustedes, me piden. Después, la macroeconomía, el tiempo, hay cosas que dependen de otros factores. Pero en Córdoba, la seguridad rural y la infraestructura son temas que nos pertenecen y queremos llevar adelante todo este sistema para hacer que en definitiva ustedes tengan el alivio y puedan producir cada vez mejor. Yo simplemente decirles que vamos a seguir acompañándolo, que tenemos un gobernador que es de este departamento, que está recontra comprometido con la producción agropecuaria, que estamos dispuestos también a levantar la voz sin ir contra nadie, sino defendiendo lo que creemos que es nuestro. En definitiva, en Córdoba también estamos haciendo un esfuerzo. Ahí es muy controvertido muchas veces la discusión en el tema impositivo, pasa con los intendentes, pasa con la provincia, pasa con la nación, pero cuando uno ve la presión tributaria que tiene el sector productivo es muy alta, claro que es muy alta. Prácticamente de la renta del sector agropecuario, el 64% de la renta se lo lleva el Estado. Ahora, cuando uno discrimina el esfuerzo
o discrimina dónde van a parar esos recursos, el 94% de esos recursos son impuestos nacionales. Algunos se coparticipan, otros no se coparticipan. En definitiva, también en Córdoba hemos tomado decisiones. Hemos tomado decisiones como las que fueron bajar de lo que había aprobado la legislatura de Córdoba, y en esto lo puede decir Gustavo. Se había aprobado un presupuesto y una ley impositiva, y el gobernador decidió hacer en el mes de enero un alivio fiscal para bajar 16 puntos el impuesto que ellos habían aprobado. Derogamos lo que significaba la mera compra, que era un impuesto muy distorsivo, y en Córdoba no cobramos tasa vial para arreglar los caminos. Hay un solo impuesto provincial, que es el impuesto inmobiliario rural, que es un impuesto que tratamos de que sea razonable, pero hay una condición: el 98% de lo que se cobra vuelve al sector productivo, y eso es lo importante. Por eso ustedes tienen que saber en qué van los fondos, y Franco hacía un informe bastante acabado en el sentido importante, a dónde van los fondos que el productor aporta. Y tienen que saberlo, igual que tienen que saber también cuáles son los fondos que reciben los consorcios todos los meses, porque muchas veces a los productores, los mismos consorcistas, muchas veces van y les piden recursos porque no tienen. Les pueden pedir recursos porque necesitan más, pero no pueden pedirle recursos si no tienen. Y teniendo la información, ustedes van a saber todos los días que en tiempo y forma los consorcios reciben la plata. Como van a recibir hoy también estos 50 millones de pesos, porque Pablo, que es el responsable de la regional, lo que ha hecho es un cheque. O sea que cada consorcio hoy no se va a llevar simplemente la promesa, sino se va a dar el cheque de los 50 millones para pagar las herramientas que han comprado.